Hola, hola, bienvenidos. Como vemos, la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en el derecho laboral y plantea diversos desafíos y consideraciones legales. Aquí les traigo más o menos algunas formas en que la inteligencia artificial pues afecta en cierta manera a las relaciones laborales. Pero ante todo comencemos por definir brevemente a qué nos referimos con inteligencia artificial, qué conceptos debemos manejar. En esencia, vamos a distinguir los siguientes conceptos. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas de imitar la inteligencia humana y realizar tareas que normalmente requieren del pensamiento humano. El Big Data hace referencia al análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos para obtener información relevante y patrones de comportamiento. Y el Machine Learning, que se basa en algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender sobre la base de su experiencia. Bueno, definido ello, vemos cómo estas tecnologías están revolucionando el ámbito laboral y en varias maneras. Por un lado, pues están automatizando, digamos, las tareas repetitivas y rutinarias, lo que puede aumentar la eficiencia y la productividad en ciertos sectores. Sin embargo, también se emergen ciertas interrogantes, ciertas inquietudes sobre el impacto que en el empleo y los derechos de los trabajadores van a generar. Por tanto, una de las preocupaciones es básicamente el reemplazo de los empleos por la automatización, ya que algunas tareas antes eran realizadas por personas y actualmente están siendo asumidas por inteligencia artificial, es decir, por máquinas, lo que puede llevar a la pérdida de los puestos de trabajo, además de sus modificaciones. En ese sentido, además, hay que tener en cuenta el uso de algoritmos y sistemas automatizados en la toma de decisiones laborales, ya sea en la contratación o en la evaluación del desempeño laboral. Dicha metodología plantea preocupaciones ya sea de discriminación o de sesgos algorítmicos. En esa senda, tenemos en cuenta que la automatización y reemplazo de empleos conlleva la implementación de la inteligencia artificial y la automatización para que se elimine o modifique ciertos puestos de trabajo. En efecto, esto plantea inquietudes legales relacionadas con la protección de los empleados afectados, ya sea como despidos masivos, reasignación de labores, de tareas y, en efecto, los derechos de los trabajadores en situaciones de cambio tecnológico. Por tanto, debemos tener una política férrea en lo que tiene que ver con la protección de datos personales, ya que la inteligencia artificial necesariamente implica el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos, lo que puede afectar, obviamente, la privacidad y la protección de datos de los empleados, los datos personales. Por ello, las leyes de protección de datos y privacidad deben adaptarse para abordar los riesgos y garantizar la protección adecuada de los datos personales recopilados y utilizados en el contexto laboral. Ahora bien, tenemos lo que es la discriminación y sesgo algorítmico. Los sistemas de inteligencia artificial pueden estar sujetos a sesgos y discriminación, ya que se basan en datos históricos que pueden contener sesgos, ¿sí? Sesgos, digámoslo, inherentes. Esto plantea desafíos legales relacionados con la discriminación en el empleo y la responsabilidad de los empleadores en el uso de los algoritmos en un contexto ético. Asimismo, la utilización de los sistemas de inteligencia artificial en los procesos de selección y evaluación y toma de decisiones relacionados con los empleados. Como quiera que
dicha discriminación se plantea desde la parametrización con la cual se va a alimentar, en efecto, aquella inteligencia artificial. Pues, digamos, puede favorecer inherentemente a un género masculino, al género masculino que al género femenino, y puede presentarse una discriminación. Ahora bien, las condiciones laborales y la seguridad, se deben implementar tecnologías de inteligencia artificial que pueda requerir cambios en las condiciones laborales y ello conlleve la capacitación para trabajar con sistemas de inteligencia artificial, la garantía de seguridad de los empleados en relación con la interacción con robots, sistemas autónomos y la responsabilidad en caso de accidentes y daños causados por la inteligencia artificial en el entorno de trabajo. Ahora bien, se plantea lo de los derechos de propiedad intelectual. Ya sabemos que la creación de inteligencia artificial puede emerger cuestiones sobre la titularidad y protección de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si un empleado desarrolla una inteligencia artificial mientras está en el contexto del trabajo, pueden surgir disputas sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre esa herramienta fortificada bajo las velas de la inteligencia artificial. Pero, no obstante, esos son solamente algunos, digamos, de los ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha ido afectando de forma positiva y también en un contexto negativo al derecho laboral. No se les haga, digamos, extraño que a medida que la inteligencia artificial siga avanzando, es probable que surjan más desafíos y preguntas legales en torno a esta delicada área. Es importante que los marcos legales y las regulaciones se adopten para abordar adecuadamente estos problemas y proteger los derechos de los empleados en un entorno laboral cada vez más impulsado por la inteligencia artificial, la cual va en constante evolución. Por ello, las legislaciones laborales están teniendo que adaptarse para proteger los derechos de precisamente de los trabajadores frente a este nuevo contexto. Por ejemplo, valga destacar, es necesario asegurar la protección de los datos personales de los empleados y garantizar así la transparencia en el uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Además, los trabajadores tienen todo el derecho a entender, a comprender cómo es que se toman esas decisiones que se basan en la inteligencia artificial, bajo qué parámetros, y así poder proceder a su impugnación si consideran que son injustas o claramente discriminatorias. Bueno, amigos, como vemos, tenemos como a manera de conclusiones que en efecto, sin duda alguna, cada vez es mayor el impacto de la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning en las relaciones laborales. Es un tema que requiere un desarrollo cuidadoso por parte de los legisladores, las empresas y, por supuesto, nosotros, los profesionales del derecho. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la protección de los trabajadores, que finalmente ellos son la base de nuestra sociedad, ¿sí? Frente a este cambio que conlleva la era digital, ¿no?, que está en constante evolución. Por tanto, es evidente que este es un tema de suma importancia y que seguirá siendo objeto de bastantes debates y de reflexiones a lo largo de lo que transcurran los siguientes años. Me preocupa mucho es que con las eventuales reformas que se tomen frente al derecho laboral aquí en Colombia, en efecto no se ha contemplado ni sumariamente el hecho de que se implantan medidas de protección y de cambio frente a esa transición que conlleva la era digital. Entonces esperemos que nuestros legisladores y en especial el Ejecutivo pues tomen medidas al respecto y así poder nosotros adaptarnos y adelantarnos a nuestro tiempo. Bueno, les agradezco mucho por acompañarme en este episodio del Defensor de sus Derechos.
Nos vemos en la próxima vez con más temas legales de mucho interés para ustedes. Hasta pronto, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.